Teorías del origen de la vida. Creacionismo. El creacionismo es un sistema de creencias que postula que el universo, la Tierra y la vida en la Tierra fueron deliberadamente creados por un ser inteligente. Hay diferentes visiones del creacionismo, pero dos escuelas principales sobresalen: el creacionismo religioso y el diseño inteligente. ¿Qué es el creacionismo religioso? El creacionismo religioso es la creencia que el universo y la vida en la Tierra fueron creados por una deidad todopoderosa. Esta posición tiene un fundamento profundo en las escrituras, en la que se basan los pensamientos acerca de la historia del mundo. Dentro del campo creacionista se hallan los que creen en una tierra joven y los que creen en una tierra antigua. Tipos de creacionismo. Creacionismo bíblico basado en la Biblia. Creacionismo islámico basado en el Corán. El diseño inteligente, infiere que de las leyes naturales y mero azar no son adecuados para explicar el origen de todo fenómeno natural. No es dirigido por una doctrina religiosa, ni hace suposiciones de quién el creador es. El no usa textos religiosos al formar teorías acerca del origen del mundo. El simplemente postula que el universo posee evidencia de que fue inteligentemente diseñado. El restringido busca evidencia de diseño al compararla con el diseño humano. El general establece que todos los procesos naturales son inteligentemente diseñados. El creacionismo extraterrestre cree que el mundo fue creado por una raza extraterrestre que vinieron a ser adorados por los hombres como dioses y descrito en antiguos textos religiosos. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, Chevalier de Lamarck fue un naturalista francés, uno de los grandes hombres de la época de la sistematización de la historia natural, cercano en su influencia a Linneo, Buffon y Cuvier. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica, en 1802 acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. Nace en la Somme, en el pueblo de Bacentin, en el seno de una familia noble de tradición militar. Entre 1755 y 1759 estudia con los jesuitas de Amiens y en 1761 inicia la carrera militar alcanzando el grado de oficial el 16 de julio de ese mismo año en el campo de batalla de Billinghausen. Un episodio accidental y las lesiones que le ocasiona le impiden continuar en el ejército. Un compañero de milicia, como juego o en el transcurso de una disputa, le alza por la cabeza causándole las lesiones. Durante un tiempo pasa a trabajar como contable para posteriormente interesarse por las ciencias naturales. Estudia medicina sin que en ningún momento llegue a practicarla, interesándose posteriormente por la botánica influido por Antoine Laurent Roussieu. Sus principales aportaciones a la biología son las siguientes: el concepto de organización de los seres vivos, la clara división del mundo orgánico del inorgánico, una revolucionaria clasificación de los animales de acuerdo a su complejidad. Formulación de la primera teoría de la evolución biológica. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución. Propuso que la gran variedad de organismos, que en aquel tiempo se aceptaba que eran formas estáticas creadas por Dios, habían evolucionado desde formas simples, postulando que los protagonistas de esa evolución habían sido los propios organismos por su capacidad de adaptarse al ambiente. Los cambios en ese ambiente generaban nuevas necesidades en los organismos, y esas nuevas necesidades conllevarían una modificación de los mismos que sería heredable. Se apoyó para la formulación de su teoría en la existencia de restos de formas intermedias extintas. Con su teoría se enfrentó a la creencia general por la que todas las especies habían sido creadas y permanecían inmutables desde su creación. También se enfrentó al influyente Cuvier, que justificó la desaparición de especies, no porque fueran formas intermedias entre las primigenias y las actuales, sino porque se trataba de formas de vida diferentes, extinguidas en los diferentes cataclismos geológicos sufridos por la Tierra. La teoría de Lamarck es una teoría sobre la evolución de la vida, no sobre su origen, que, en aquel entonces, se aceptaba, surgía espontáneamente en sus formas más simples. Sería 50 años después cuando Pasteur demostrara que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea. Lamarck tuvo que esbozar su teoría en un tiempo en el que el estado de las ciencias naturales era caótico, formuladas en una época en que ni siquiera se podía entrever la posibilidad lejana de fundarlas sobre hechos evidentes. El estado caótico del conocimiento en torno a los fósiles, la anatomía y la taxonomía antes del evolucionismo. La pregunta: ¿cómo es que a nadie se le ocurrió antes pensar en el evolucionismo?, se convierte en ¿cómo es posible que a alguien se le ocurriera pensar en el evolucionismo?
Para Lamarck, la observación de la naturaleza, donde los organismos se encuentran perfectamente adaptados al ambiente en el que se desarrollan, llevaba a la siguiente alternativa. O los organismos fueron creados con todas las adaptaciones a todos los ambientes existentes en la Tierra y estos ambientes no habían cambiado desde sus orígenes, como se aceptaba entonces. O los organismos se adaptaban a estos ambientes y por consiguiente iban modificando su estructura conforme el ambiente iba cambiando, como él proponía. Lamarck, al tiempo que formuló la evolución de la vida, formuló un mecanismo por el que ésta evolucionaría. Para Lamarck la naturaleza habría obrado mediante tanteos. Con relación a los cuerpos vivientes, la naturaleza ha procedido por tanteos y sucesivamente y su teoría podría sintetizarse en: las circunstancias crean la necesidad, esa necesidad crea los hábitos producen las modificaciones como resultado del uso o desuso de determinado órgano y los medios de la naturaleza se encargan de fijar esas modificaciones. Describió esta evolución como consecuencia de 6 puntos. 1. Todos los cuerpos organizados, organismos, de la Tierra han sido producidos por la naturaleza sucesivamente y después de una enorme sucesión de tiempo. 2. En su marcha constante, la naturaleza ha comenzado, y recomienza aún todos los días, por formar los cuerpos organizados más simples, y que no forma directamente más que estos. Es decir, que estos primeros bosquejos de organismos son los que se ha designado con el nombre de generaciones espontáneas. 3. Estando formados los primeros bosquejos del animal y del vegetal han desarrollado poco a poco los órganos y con el tiempo se han diversificado. 4. La facultad de reproducción inherente en cada organismo ha dado lugar a los diferentes modos de multiplicación y de regeneración de los individuos. Por ello los progresos adquiridos se han conservado. 5. Con la ayuda de un tiempo suficiente, de las circunstancias, de los cambios surgidos en la Tierra, de los diferentes hábitos que ante nuevas situaciones los organismos han tenido que mantener, surge la diversidad de estos. 6. Los cambios en su organización y de sus partes, lo que se llama especie, han sido sucesiva e insensiblemente formados. Por lo que la especie no tiene más que una constancia relativa en su estado y no puede ser tan antigua como la naturaleza. La selección natural fue la primera explicación adecuada de la evolución. Sin embargo, en esa teoría faltó explicar algunos aspectos muy importantes. Por eso la teoría de la evolución que formuló Darwin se ha venido enriqueciendo con numerosas investigaciones. Por ejemplo, los estudiosos de la genética han mostrado que las variaciones de los organismos surgen por mutación y recombinación genética. Entre los genetistas que más contribuyeron a formular la teoría sintética de la evolución, destaca el biólogo de origen ruso, Teodosio Dobzhansky. Los biólogos que estudian la distribución de las especies han encontrado que se presentan diferencias entre ellas de acuerdo a la región que habitan. Así se empezó a comprender el aislamiento reproductivo. Los resultados de estas investigaciones fueron integrados a la teoría sintética por investigadores como Ernesto Meyer. De este modo, se enriquecen día con día las explicaciones que dan las diversas ramas de la biología para sintetizarse en una teoría más completa y sólida, la teoría sintética de la evolución. Cuando nacen nuevos seres vivos, cada uno tiene características particulares, es decir, se presenta gran variación entre los individuos de la población. Este hecho se comprueba al observar que cada individuo, aunque se parezca a sus padres o hermanos, tiene algunas características propias y distintas. Por ejemplo, en su talla. Esta variación se presenta en todas las poblaciones. Y se debe a las diferencias en la información genética de cada individuo, las cuales ocurren por mutación y recombinación. Sobre esa variación entre los organismos de una misma especie, actúa la selección natural. De todos los individuos que forman una población o que viven en un lugar determinado, solo algunos logran sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, algunos mueren siendo pequeños al no poder soportar los efectos del ambiente. Otros no logran escapar a sus depredadores. Algunos más no logran obtener suficiente alimento. De esta manera, el ambiente va seleccionando a los organismos con variaciones que hacen que estén adaptados al medio. En el momento de la reproducción, esas características se heredan a los descendientes. Así, poco a poco, la población va cambiando hasta que sus integrantes son muy distintos a los que viven en otros sitios. Cuando los organismos son tan distintos que ya no se pueden reproducir, entonces esto significa que se ha formado una nueva especie.